Para alabar y adorar al Señor. Pero antes quisiéramos compartir algunos anuncios. Como hemos dicho, un mes donde la Navidad es Jesús, y esto es lo que queremos proclamar. Vamos a ver un pequeño video, y luego vamos a anunciar y desarrollar un poquito más esta propuesta que es para el sábado 23 de diciembre. Veamos este corto video. Desde Asiera te invitamos al Día Nacional de Evangelización. Todos juntos y en un mismo propósito. El sábado 23 de diciembre celebramos junto a Asiera el Día Nacional de Evangelización. La iglesia va a estar donde está la gente. Todos intercomunicados a través de las redes sociales. Donde el principal protagonista es todo el pueblo de Dios. Nos unimos en toda Argentina, de este a oeste, de norte a sur, para predicar el Evangelio. Compartiendo todos juntos lo que el Espíritu Santo estará haciendo en cada lugar. Miles de mesas de oración y testimonio en cada rincón de nuestro país. La iglesia en las calles, predicando el Evangelio y orando por nuestro país. En tiempos de intercesión y testimonio público de nuestra fe. Todos juntos, el mismo día, en todo el país. De una forma muy sencilla, pequeños grupos de personas en cada mesa de oración. Frente a los hospitales, los centros comerciales, las escuelas, todo lugar donde se mueva la gente, ahí vamos a estar. Todos juntos, predicando el Evangelio en todo nuestro país. Muy buenos días, hermanos. Bueno, creo que debemos todos ser conscientes que hay dos fechas en nuestro calendario que debemos aprovecharlas al máximo. Y esas son
la Navidad y Semana Santa, porque la gente está abierta a escuchar. Entonces, ¿qué va a pasar el 23 de diciembre, el otro sábado? Vamos a salir a la calle, como bien dice el video, pero de una manera creativa, de una manera práctica. Va a haber 4 mesas dispuestas en nuestro barrio, con sombrillas, con cosas agradables, pero que también hablen de que la Navidad es Jesús. Y allí estaremos con folletos, con una caja, para que la gente ponga sus motivos de oración, oraremos por la gente, compartiremos que la Navidad es Jesús de una u otra manera, es decir, una manera creativa. Como bien decía el video, esto se va a hacer en todo el país. Hay miles de mesas que van a estar distribuidas en todas las provincias a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación y también nuestro privilegio poder hacerlo en un barrio tan precioso como Núñez. Así que vamos a tener estas mesas. Acá les presento a los 2 matrimonios preciosos que van a estar dispuestos a recibirlos a ustedes y decir, miren, yo me quiero involucrar en este programa, quiero ser parte, quiero estar en una mesa, ¿de qué manera puedo ayudar? Así que acá está Alejandro, Emi, Mariano y Damaris. Por supuesto, yo también estoy a disposición de ustedes. Hagamos esto juntos. Tal vez no sean 4 solas, tal vez tengamos que poner más. Así que eso sería maravilloso, porque cuanto más gente se involucre en esto, más hermanos se involucren en esta tarea, más mesas podemos poner en nuestro barrio. Gracias, que Dios los bendiga y que nos ayude el Señor a llevar este programa con la mayor excelencia para el bien y la evangelización de nuestro barrio. Entonces, a anotarse con ellos 5 en el día de hoy para saber con cuántos contamos. Pastor Marcelo. Les digo que me anoten ya, no sé, a la mañana. Yo a la mañana estoy. Así que, y qué hermoso sería no solamente en Núñez, sino pensemos también en Vicente López. Así que Dios los guíe, los miro a ustedes 4, ya que son los encargados, para que más mesas. Así que vamos, el Señor nos está desafiando. Bueno, tiempos hermosos que estamos viviendo, un diciembre precioso, pero yo le voy a pedir a Susú que venga aquí adelante. Gracias, Susú. Y nuestra querida hermana hace un tiempito que tuvo el llamado a moverse. Y en ese mover, como siempre lo fue Susú, porque quiero contarles para aquellos que no sepan, Susú Alegre, 47 años estuvo sirviendo, bendiciendo a la Iglesia del Libertador, en diferentes ministerios. Por la gracia del Señor, los últimos años estuvimos sirviendo juntos en todo lo que era grupos pequeños, y doy gracias a Dios porque no solamente Dios la desafía a ella, sino que también ella, por su forma de ser, por su amor y por su entrega, desafiaba a todos aquellos que estamos alrededor de ella. Así que doy gracias a Dios por la vida de Susú, y hoy está sirviendo en otro lugar. Para aquellos que ven cantatas, están, no sé si está bien dicho, cantatas, sí, pero bueno, canciones, alabanza, está sirviendo en conciertos, está sirviendo en el coro de la Puerta Abierta y en donde el Señor la está poniendo. Pero como iglesia también queríamos, así, no despedirla, sino decirle, bueno, como siempre, hasta pronto, porque parte de su familia sigue congregada aquí en medio nuestro, así que la vamos a seguir viendo. Pero sí, con todo lo que queremos como iglesia es decirle hasta muy pronto, y que el Señor la siga bendiciendo y la siga utilizando. Y tenemos un presente también como iglesia, queríamos darte, así que Sandri, fueron elegidas una por una.
La hinchada propia. Papá, gracias. Gracias por Susú, gracias por su vida. Gracias, Señor, porque cómo la utilizás, Señor. Te pedimos que la sigas bendiciendo, que la sigas utilizando como lo haces siempre, Señor. Gracias por su amor, gracias porque siempre está cuidando, siempre está protegiendo a aquellos que le pones. Queremos ahora bendecirla y pedir que donde sus pies sigan pisando, sea de bendición, siga siendo luz. Gracias por todo lo que es ella para cada uno de nosotros. Bendecimos su vida y la de su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Y ahora, con este diciembre tan hermoso que se viene, te invito a que aquellos que puedan nos pongamos de pie y alabemos al Señor. ¿Les parece? Puedo ver tu majestad. Las estrellas hoy proclaman tu bondad. Veo en toda la creación y yo tu corazón quiero conocer. En los montes y los mares puedo oír el sonido de alabanza para ti. Te escucho en toda la creación y yo tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación están en ti. Vida nueva diste a nuestro corazón. En la cruz compraste nuestra redención. Necesito solo tu amor y yo tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación están en ti. Necesito solo tu amor y yo tu corazón quiero conocer. Queremos conocerte cada día más, Señor. Necesito solo tu amor y yo tu corazón quiero conocer. Cantamos de nuevo, necesito. Necesito solo tu amor y yo tu corazón quiero conocer. Una vez más, necesito. Necesito solo tu amor y yo tu
corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación están en ti. Le damos un aplauso a nuestro Señor en esta mañana. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos para ver tu poder y tu gloria. Y en esta mañana te alabamos, te adoramos, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo, iglesia. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Queridos hermanos, en esta mañana tenemos una inmensa alegría
al reunirnos para celebrar la Cena del Señor, pero también para presenciar un bautismo. Bautismo que es un paso de compromiso con el Señor y un testimonio para la iglesia. Bautismo que significa un paso de obediencia, porque así el Señor lo dejó establecido. El que creyere y fuere bautizado. Así dice la palabra. Y yo quisiera, antes de entregarle a mis hermanos el certificado del bautismo, leerles una porción que está en el libro de Romanos, capítulo 6, dice así: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos resepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y este es el desafío, esta es la invitación para que los que se bautizan hoy puedan decir y expresar que quieren vivir una vida nueva con Jesucristo. Y con Él es posible. Es por eso que en esta mañana dos personas que han decidido dar este paso lo harán para testimonio de todos, manifestando su certeza de que han reconocido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas y como que quieren seguir obedeciendo al Señor, como dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado. Así que de esta manera quisiéramos bendecir al Señor y alegrarnos con esta fiesta espiritual que significa el bautismo de nuestros hermanos. Yo voy a llamarlos para entregarles el certificado y orar por ellos. Así que voy a pedir que pase Patricia Mercedes Bob. Y también Omar Cristaldo. Sí, Omar. Ah, está. No lo veía. Bueno, quisiera entregarle primero a Patricia su certificado de bautismo, a Omar, y quisiera orar por ustedes entonces. Nos ponemos de pie para pedir la bendición del Señor sobre la vida de estos dos hermanos que darán este paso en esta mañana. Señor, queremos bendecir la vida de Omar y de Patricia. Queremos pedirte la bendición sobre sus vidas. Queremos darte gracias por la decisión que han tomado. Primeramente, de recibir a Cristo, de ser transformados por el poder del Espíritu Santo en sus propias vidas. Y como paso de obediencia, de agradar, Señor, agradarte en sus vidas, han decidido bautizarse. Por eso te pedimos tu bendición sobre ellos, tu bendición para potenciar en ellos esta nueva vida, para que puedan ellos ser testimonio para quienes les rodean, para que otros puedan ver, no por lo que ellos dicen solamente, sino por lo que ellos viven y la forma en que viven, que tienen a Jesús en el corazón, que la luz del Evangelio los ha iluminado y hoy tienen una nueva vida en Cristo. Señor, sea tu bendición sobre ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y amén. Primeramente entonces, Patricia ha de pasar por las aguas del bautismo. Pueden sentarse y yo voy a pedir a mi hermana, mientras Patricia pasa, vaya, a Sandra, que venga para contarnos algo de la vida de Patricia. Buen día. Bueno, esto es para Patricia. Querida Patricia, a fin de marzo viniste a la iglesia y a la semana te incorporaste a nuestro grupo pequeño. Fue una bendición para todas ver tu hambre y sed de la palabra de Dios.
Entendiste qué era recibir a Jesús en tu vida y lo confirma que te has dejado y te dejas modelar en el taller del alfarero. Constanza te acompañó con el discipulado. Este paso de obediencia es decirle a los presentes que morís al pecado y resucitás a una nueva vida en Cristo. Como grupo pequeño queremos decirte que te amamos, que Dios bendiga tu vida, la de tus hijos Gonzalo, Nicolás y Tobías y la de tu hermana Rosana. Te compartimos un versículo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que está en el Salmo 119, versículo 105. Que el Espíritu Santo te hable siempre a través de su palabra. Te queremos mucho. Hermoso es que nuestros hermanos hayan decidido ser obedientes a la palabra de Dios. Y qué hermoso es, como decía Sandra, que apenas empezó a venir, nuestra hermana Constanza comenzó a tener un discipulado, enseñarle un poco más de lo que es Jesús y también unirse al grupo pequeño, el grupo donde somos cobijados, donde somos cuidados. Y digo somos porque yo también pertenezco a un grupo pequeño y realmente es hermoso ver cómo el Señor se mueve en cada uno de esos grupos. Y el Señor me llamó a darte números 6, 24, 26 para vos, Patricia, con todo el corazón, con todo mi corazón. Dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda su amor. El Señor muestre su favor y te conceda la paz. Que realmente esta palabra de números sea para vos y a la vez sea extendida en toda tu familia. Ahora, como testimonio público, yo quiero preguntarte: ¿recibiste al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Sí, lo recibo. Amén. Bajo tu confesión, yo te voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omar, adelante, y va a presentar a Omar Mariano. Sí, señor. Llegó el día. Primero voy a leer lo que vos nos querías contar a todos. Esto es algo que escribió Omar. Dice así: todo comenzó al conocer a Osmeira, que anda por ahí, y acompañarla a la iglesia, y sentí el deseo de participar y escuchar la palabra de Dios. Al tercer domingo sentí que tenía que entregar mi corazón a Cristo y así lo hice. En este momento quería agradecer al pastor Marcelo, que me brindó su apoyo incondicional y me hizo participar del grupo de célula, del grupo pequeño. Es ahí donde participamos de la palabra de Dios y compartimos con mis hermanos de la fe, con Pablo, Mariano, Hugo, Julián y Marcelo, con los cuales me siento en familia. Hoy, 10 de diciembre, quiero dar testimonio que soy hijo de Dios, Amén. Bajando a las aguas. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Amén. Yo te escribí algo a vos también. En Lucas, esta es traducción al lenguaje actual, dice: de la misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Es por eso que decimos que cuando una persona se bautiza hay fiesta en el cielo. Los ángeles del Señor preparan la mesa, la música, la ropa, la comida y todo lo que una excelente fiesta llena de alegría debe tener. Lo hacen porque a Dios le encanta reconciliarse con nosotros. A Él no le da igual que estés en el cielo o fuera del cielo, porque Él desea estar con vos, conmigo, con cada uno de nosotros. Y desea que lo hagamos para toda la eternidad. Él desea nuestro bienestar eterno, para el cual podrá haber aflicción temporaria en este mundo.
ahora que sabes que vas a ser eterno, ¿qué es una vida entera de sufrimiento? Si sos para siempre. ¿Qué es una vida entera de sufrimiento si Jesús ya pagó por él y aún así no pecó? Lo tenemos de ejemplo y ahora estás en el mismo equipo, que te acompañará para siempre. Les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo, dice Jesús. Esta es la promesa que Dios te da hoy, que estará con vos en cada momento, en el segundo más insignificante de descanso y en las decisiones más importantes de tu vida. Te promete que si pedís y buscás, recibirás y encontrarás. Si pedís ser como Él, si lo buscás de corazón, serás como Él y lo encontrarás. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Verás cómo Jesús hará nuevas todas las cosas. Amarás a tu familia más que antes. Amarás con amor verdadero y profundo. Sufrirás con los que sufren y te alegrarás con los que se alegran. Desearás el bien para todos y a veces a costa del tuyo propio. Aprenderás a pedir perdón aun cuando duela y a perdonar aunque en el fondo no quieras. Cuando menos lo pienses, harás el bien sin saberlo. Las evidencias de la fe serán clarísimas, pues no te verán más a vos, sino que verán a Jesús reflejado en vos. Los errores que cometas sanarán en verdad y las heridas del pasado quedarán atrás. Esta es la vida de poder con la que Dios nos bendice. Muchas de estas señales ya las vemos en Omar. He visto cómo Dios le habló. Hemos visto cómo su alegría, compromiso, amistad y por sobre todo su hambre y sed de Jesús han renovado nuestra fidelidad a Dios. Su don de servicio, su predisposición y su compromiso fue contagioso, porque la bendición de Dios sobre su vida se multiplicará en otros. Doy gracias a Dios por tu vida, me pongo contento. Me sumo a la fiesta del cielo, te doy nuestro apoyo y esperamos que puedas transformar a muchas personas. Amén, amén. Realmente es hermoso ver cómo Omar se entregó al Señor y cómo su vida está siendo transformada. Realmente es una bendición para el grupo pequeño por dos motivos. Uno, que el Señor siempre le da una palabra para bendecirnos. Y también hace unas pizzas tremendas. Así que les cuento. Y un pan casero que tremendo también. Así que doble bendición. Dice el Salmo 24. Que Dios conceda lo que tu corazón desea. Que haga que se cumplan todos tus planes. Gracias. Y que vos también, esto agrego yo, hagas que se cumplan todos los planes que tiene Dios en su palabra para tu vida. Querido hermano, yo te quiero preguntar como testimonio público ante la cantidad de hermanos que hoy están aquí, más las redes, la familia que está mirándose por las redes. ¿Recibiste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Sí, claro que sí. Bajo tu testimonio, yo te voy a bautizar ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto
corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estamos postrados ante tu presencia, Señor. Santo, santo, postramos nuestros corazones delante de tu presencia. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Cantamos una vez más. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Una vez más las voces. Lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más
más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Santo, santo Señor. Un pecador, ese es quien era yo, miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia, me viniste a rescatar. Ya no hay división, un camino se abrió. Tu trono dejaste por vivir en mi interior. Allí en la cruz cargaste mi dolor, mi deuda tú pagaste y me diste salvación. Gracias, Cristo, por morir por mí. Gracias, Cristo, nuevo soy en ti. Gracias, Cristo, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. En mi lugar, tu cuerpo herido fue, a la muerte derrotaste, te levantaste con poder. Ya no hay aguijón, la vida ya triunfó y la sangre del Cordero transformó mi corazón. Gracias, Cristo, por morir por mí. Gracias, Cristo, nuevo soy en ti. Gracias, Cristo, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. Nada se compara al poder que hay en la sangre de Jesús. Jesús, ahora somos hijos redimidos por la sangre de Jesús. Jesús, nada se compara al poder que hay en la sangre de Jesús. Jesús, ahora somos hijos redimidos por la sangre de Jesús. Jesús, gracias, Cristo, por morir por mí. Gracias, Cristo, nuevo soy en ti. Gracias, Cristo, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. A su nombre, gloria.
Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Te damos la gloria, Señor, en esta mañana. Este aplauso es para vos, Señor. Toda la gloria, toda la honra sean para el único digno. El Santo Jesús. Y en esta mañana invito a quienes van a repartir los símbolos que ya vayan repartiendo. Y nos animo a todos y a todas las que estamos en este lugar a disponer nuestros corazones, a hacer memoria del sacrificio de Jesús por cada uno de los que estamos acá, por cada uno de nosotros. Y quiero compartirles una palabra que está en 1 Corintios 11, del versículo 23 en adelante. El apóstol Pablo dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Este pan que vamos a compartir es el símbolo del cuerpo de Jesús, entregado, humillado, lastimado, crucificado por cada uno de nosotros. Es el símbolo de la condena que deberíamos haber recibido. Jesús se puso en nuestro lugar, entregó su cuerpo hasta la muerte, como dice la palabra, y muerte de cruz. Una muerte tremendamente dolorosa en lo físico, pero una muerte también tremendamente dolorosa en lo espiritual, porque Jesús no solo sufrió el dolor físico de la cruz, de cada golpe recibido, de cada latigazo, de cada clavo penetrando su cuerpo, sino que tuvo el sufrimiento de cargar con los pecados de la humanidad. Es por eso que en esta mañana vamos a orar por este pan y compartirlo juntos. Señor, te damos tantas gracias te damos por tu sacrificio en la cruz, por haber soportado el dolor, la humillación que yo merecía. Señor, te damos gracias porque tu sacrificio nos libera de la muerte eterna. En tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén. Compartimos el pan. Y en esa cena también Jesús le dijo a sus discípulos: tomen esta copa que simboliza mi sangre derramada por ustedes, la sangre del nuevo pacto. El antiguo pacto había quedado obsoleto y el nuevo pacto es un pacto eterno. Es el pacto que nos da vida eterna. Por eso, Señor, te damos tantas gracias por este vino, esta copa que representa tu preciosa sangre derramada en la cruz.
para sellar el nuevo pacto que nos da vida eterna. Te damos toda la gloria. En tu nombre, Jesús. Amén. Compartimos el vino. Y mientras retiran las copitas, invito a que cantemos el estribillo nuevamente de esta canción. Gracias, Cristo, por morir por mí. Gracias, Cristo, nuevo soy en ti. Gracias, Cristo, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. Una vez más. Gracias, Cristo, por morir por mí. Gracias, Cristo, nuevo soy en ti. Gracias, Cristo, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. Y seguimos adorando y alabando a nuestro Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Recordá que esto es un acto de amor. No lo hagas si no lo sentís, no lo pongas por obligación. Esto lo utilizamos para bendecir a tantas familias que necesitan. Como reino, como iglesia, nos ayudamos mutuamente. Le damos comida al que no tiene, ayuda al que le falta. También sostenemos este lugar, tanto Libertador como el complejo de Vicente López, para que siga siendo de bendición para muchas generaciones. Al poder que hay en la sangre de Jesús. Jesús. Ahora somos hijos redimidos por la sangre de Jesús. Jesús. Nada se compara al poder que hay en la sangre de Jesús. Jesús. Ahora somos hijos redimidos por la sangre de Jesús. Jesús. Se compara al poder que hay en la sangre de Jesús. Jesús. Ahora somos hijos redimidos por la sangre de Jesús. Gracias, Cristo, por morir por mí. Gracias, Cristo, nuevo soy en ti. Gracias, Cristo, tengo libertad. Tu sangre derramada, perdón me da. Santo Señor.
A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Gracias, Señor, te damos por estos diezmos y estas ofrendas. Señor, danos sabiduría para utilizarlas, para bendecir a tantos que necesitan, para utilizarlas para la expansión de tu reino, Señor. Para que tu palabra llegue a cada corazón y vidas sean transformadas. En tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén. Ahora nos preparamos para recibir la palabra de parte de Daniel Bustamante, nuestro evangelista. Gracias, Dani. Señor, te damos gracias por la vida de Daniel. Gracias, Señor, por siempre poner en su corazón una palabra para servirnos, para tocar nuestros corazones, para bendecir vidas y transformar vidas. Señor, utilízalo con poder para que muchos crean. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Buen día. Es una alegría para mí estar en este día histórico. Hoy es la reunión más larga de la historia de esta iglesia, porque empezamos con un presidente y nos vamos con otro. Pero es un día histórico de verdad para aquellos que pasaron por las aguas del bautismo. Nunca más se lo van a olvidar. Hay 2 días históricos que marcan nuestra vida como cristianos. El primer día es cuando le pedimos a Jesucristo que venga a vivir a nuestra vida. Y el segundo día es cuando pasamos por las aguas del bautismo como un acto de obediencia a nuestro Dios. La vida cristiana, siempre digo que no es una religión, es experiencia. Y esto que ellos han confesado al ser bautizados tiene que ver con que un día recibieron a Cristo en su corazón, se dieron cuenta que eran pecadores, que estaban condenados si seguían viviendo de esa manera al infierno eterno, pero cuando la cruz de Cristo aparece en la vida de cada uno de ellos, sus pecados son perdonados, deciden obedecer en otro momento histórico para sus vidas, que es el bautismo. Qué importante que es darse cuenta de esto, que la vida cristiana no es religión. La vida cristiana empieza con una experiencia personal cuando invitamos a Jesucristo a vivir en nuestras vidas. El tema que quiero tocar con ustedes en esta mañana, y les digo que voy a ser breve, es: nosotros vivimos con Jesucristo en un mundo real. No es un mundo de fantasía. No vivimos porque nos gusta encontrarnos en este salón que definimos como iglesia, sino que nos juntamos porque en el deseo de Dios hay el formar una familia con aquellos que han recibido a Jesucristo en sus vidas. Porque recibir a Jesucristo en su vida
no es simplemente aceptar una definición. Recibir a Jesucristo en su vida es darse cuenta que vivir sin paz no puede ser para nosotros. Hay demasiada angustia, hay demasiado dolor en este mundo real que nos toca vivir. Y no nos damos cuenta que si seguimos de esta manera, la muerte va a llegar y no hemos vivido disfrutando de la paz de Dios. La paz de Dios es aquella que sobrepasa todo entendimiento humano. Los hombres hablan de paz, negocian con la paz, dicen que va a haber paz, pero lo único que el ser humano tiene es angustia, dolor y sufre el fracaso de aquellos que quieren liderarnos para conseguir la paz. Dice la Biblia, tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay dos cosas que van de la mano para tener paz. La primera es reconocer que nosotros no podemos tener paz por nosotros mismos, porque la ley nos acusa. Dios nos mira y nos ve en un mundo lleno de necesidades, de presiones, de intereses, de conveniencias, donde la ambición toma el primer lugar. Un mundo lleno de apariencia, un mundo del estatus, un mundo de la infidelidad, un mundo de la vanidad, un mundo que tiene caretas. No demuestra lo que siente, aparece con otra cara frente a la realidad. ¿Y cómo estás? Todo bien. ¿Cómo estás? ¿Tenés tiempo para que te cuente? Son las frases que escuchamos todos los días, porque las cosas no están bien y el ser humano finge vivir una vida que no vive. Es el mundo de las caretas que ocultan la maldad, las calamidades, la inmundicia, el orgullo, el odio, el maltrato de una sociedad enferma que ha perdido los valores, que no sabe en qué cree, que vive como salga, de la mejor manera que puedo, y me las arreglo a tal punto que consigo pasarla bien. Pero pasarla bien no es el camino de Dios. Pasarla bien es disfrutar de la alegría, del placer que en 5 minutos se te va. Pero cuando querés realmente pasarla bien, tenés que buscarlo a Dios para que el perdón de los pecados que te oprimen, que hacen que la pases mal, que traen angustia a tu corazón. Aquellas mentiras que escuchamos y que decimos, aquella maldad, aquella infidelidad, la fornicación, el adulterio, los malos hábitos han copado la vida del ser humano. Y lo que parece alegría, en el fondo, en la profundidad de tu corazón, es tristeza por la esclavitud que estás viviendo en los vicios, en los placeres que dominan tu vida.
que dominan. Porque tu vida está referida a esto. No, pero mire, Señor, yo no. Mirá lo que dice Jesús en San Marcos, el capítulo 7 y verso 20. Lo que contamina al hombre es lo de dentro del hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la tontería, la insensatez. Todas estas maldades salen dentro del corazón del hombre. Si tenés una Biblia, chequealo. San Marcos 7, 20 al 23. Todas estas cosas. Y se convalida esto con lo que el apóstol Pablo va a decir en Romanos 3, 10. No hay justo ni aún uno. Y va a agregar después, por cuanto todos pecaron, vos y yo, nadie se escapa. Están destituidos, arrojados de la gloria de Dios. Por eso no podemos tener paz. Pero Dios nos mandó a Jesucristo y Él fue a la cruz y murió y resucitó para que vos y yo tengamos vida. Y solamente por Él podés tener paz en tu corazón, por el perdón de tus pecados. Porque Él es el único que puede dártelo. Yo no te puedo perdonar tus pecados. Nadie aquí puede perdonar tus pecados. La iglesia no puede perdonar tus pecados. Pero Jesucristo sí. Porque Él pagó el precio. Él derramó su sangre en la cruz para limpiar tu alma de todos tus pecados. Y cuando tu alma está limpia, hay perdón por la sangre de Jesús. Hay paz. ¿Querés tener paz? Tenés que buscar a Jesús. Hay personas que asisten a la iglesia tratando de encontrar la paz, pero no la van a encontrar si no se encuentran con Jesús. Hay personas que vienen a la iglesia y dicen, ay, qué bien que me sentía cuando estaba ahí, pero fui a mi casa y todo sigue igual. ¿Qué pasó? No te llevaste a Jesús. Y la invitación de Dios es que busques aquel Jesús que murió en la cruz, que resucitó y hoy vive en mi corazón y en el de muchos aquí. Que vos también le pidas a Él, Señor, yo quiero tu perdón, yo quiero tu paz. ¿Querés hacerlo? Hay muchas personas que creen que tienen a Jesús porque vienen a la iglesia, o porque tienen una Biblia en su casa, o porque su familia son cristianos y desde chiquito a lo mejor supo acerca de Jesús. Pero si no te arrepentiste de tus pecados, si no le pediste perdón a Él, todavía estás viviendo en un infierno espiritual del cual Dios quiere que salgas. No pienses que podés escapar de ese infierno espiritual. Hay hombres y mujeres que se burlan de Dios, que dicen, en este mundo real, ¿qué tiene que ver Jesucristo conmigo? Y Jesucristo tiene todo que ver, porque sin Él no tenés paz, no tenés seguridad. Pero lo que Dios hace no es solo para ahora, lo que Dios hace es librarte, como escuchaste en las canciones.
de una condenación, de una esclavitud. Él rompe las cadenas y hace que tu vida comience a valer la pena de vivirla con un propósito. Pero más, hay un lugar que está esperándonos después de la muerte, que se llama cielo o que se llama infierno y que va a ser eterno. Ya no hay más escape. El que no se arrepintió está condenado, dice la Biblia. Pero el que recibió a Cristo en su corazón comienza a vivir una vida nueva, como estas personas que pasaron por el bautismo recién. Y esa vida trasciende los umbrales de la muerte. Y esa vida es eterna. Y Jesús dice, yo estoy aquí preparando un lugar porque quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y tiene un lugar de gloria en el cielo. ¿No querés buscar a Jesús en esta mañana? ¿No querés asegurarte que Él vive en tu corazón? No dejes pasar el tiempo. Dios te está llamando en esta mañana y te está llamando a vos, no al que está al lado, más atrás o más adelante. Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Así dice Apocalipsis 3:20. Él está del lado de afuera y está llamando para que le abras, porque Él quiere entrar en tu vida y hacer una vida nueva. ¿Querés pedirle a Jesús que venga a vivir a tu corazón? Podés hacerlo con tus propias palabras. Decile al Señor, Señor, perdóname. Quiero comenzar a vivir con vos desde ahora en adelante. Quiero que me des tu perdón, tu paz y tu vida eterna. Y si decís yo no sé cómo hacerlo, yo voy a hacer una oración muy simple, muy simple. Y vos podés repetirla si querés el perdón de Dios. Decirle así a Dios. Dios, yo me doy cuenta que soy un pecador, una pecadora, que estoy viviendo en un mundo que no te quiere, que te abandonó. Me doy cuenta de mis pecados, me doy cuenta que no tengo paz. Pero en esta mañana, Señor Jesús, yo creo que moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y resucitaste para vivir en mi vida. Y porque vives, quieres que yo viva para siempre contigo en el cielo. Señor Jesús, yo te recibo ahora en mi corazón. Y mientras estamos orando así a Dios, yo quiero preguntar quiénes en esta mañana han hecho esta oración en su corazón, sinceramente. Si usted lo hizo, levante su mano en el lugar donde está, yo quiero conocerle. Dios te bendiga allí atrás. ¿Quién más hizo esta decisión? ¿Hay alguien más? Arriba, Dios te bendiga. ¿Quién más hizo esta decisión? No veo bien por allá atrás. Pero usted sabe, si usted tomó esta decisión, yo le invito que no se vaya, que venga aquí adelante. Yo quiero compartir con usted unas palabritas. Va a ser muy breve. Quiero contarle que Dios le ama y quiere vivir con usted. Y que ahora usted es un hijo de Dios. Empieza una vida nueva. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estas personas que han tomado su decisión de recibirte en su corazón. Y yo te pido, Padre, que tú hagas en ellas la obra que tú quieres hacer para bendecir sus vidas.
te pido por cada uno de los que levantó su mano, para que te sigan, te sirvan con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si les parece, despedimos este tiempo poniéndonos de pie, alabando a nuestro Señor por tantas vidas transformadas. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias
alabamos, Señor, en esta mañana. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos gracias por las vidas transformadas. Te alabamos, Señor. Que tengan una hermosa semana.